hoy toca hablar de BioShock, una de las sagas más importantes de la historia del videojuego y seguro que es la saga más importante de la década del 2000. En el medio está Elder Scroll, en esa nebulosa de juego, el Scroll 5, pero Elder Scroll, digamos que se asienta sobre algo que ya existe y BioShock replanteó lo que puede ser un shooter, replanteó la forma en que se puede entender una historia interactiva. Así que vamos a conversar un poco de eso y nos va a guiar un poco Apex en la historia de Columbine principalmente y vamos a hablar un poco de Rapture también. Así que creo que vamos a meter una transición, así que vamos a seguir hablando porque esto es... Ah, no, ya estaba la transición, Mayo. Está pronto. Y comenzamos entonces. Listo. Bueno, aquí estamos el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de, como lo mencionaba Pelo, de uno de los juegos también personalmente que más me ha impactado. Diría que es mi juego barra saga favorita. Me lo he pasado no sé cuántas veces y también sé bastante de él y del proceso de creación. Es algo que también me gustó investigar. Eh, Así que, bueno, vamos primero los creadores. Vamos a hablar un poco de qué es Irrational Games, de que no se ve un poco aquí el, el logo, pero este es Irrational Games. Irrational Games era un estudio, tenía sede en Boston y fue comprado por 2K en el 2006, 2005, pero no me acuerdo de la fecha ahora. Ahí, sí, como unos 2, 3 años antes De, del primero. ya tenían como que habían visto el trabajo que estaban haciendo con el BioShock 1 y empezar, y digo, bueno, vamos a darles el apoyo. Ya era publisher de Irrational Games, porque creo que el System Shock 2 también salió como publisher 2K, no estoy seguro tampoco, pero creo que sí. O Take-Two, me parece, Oh, ¿no? Que bueno, es la que sí, está arriba. sí, Sí, bueno, de Take-Two, lo saca de Take-Two. bueno. Aquí también se presentan las fechas, son las 3 fechas importantes. Las fechas de salida del BioShock 1, el BioShock 2 y del BioShock Infinite. El 21 de agosto del 2007, hace 15 años, sale el BioShock 1. Qué Hace locura, 12 sale el BioShock 2. Y hace 9 años sale el BioShock Infinite. Que yo no pensé que el BioShock Infinite era tan viejo. Yo me lo recordaba más tirando a mi lado, pero cuando me di cuenta yo, pero que salió hace 9 años. Y bueno, eh, este es el artífice creativo de toda la historia. Ken Levine, director creativo de ah, el director creativo del juego es Ken Levine. Este es ¿sí? el encargado de ponerle como la batuta a la historia, a la mecánica. Un tipo bastante recordado por eso, la buena historia que hizo con el juego, pero también odiado por otros lados por sus comportamientos y por cómo iba la dirección del juego en cierto caso. Pero a mí, tú querías hablar algo de lo que pasó con Irrational Games y yo creo que ahora es pertinente comentarlo un poco acerca de la separación, cuando fue la compra de 2K, lo de 2K Boston, 2K Marine, 2K Australia. Bueno, lo sacamos ahora entonces. Para Apex va a dejar claro por qué, pero la historia de 2K con tanto Irrational, que es el estudio donde Levine es el capo, 2K Marine, que se van a encargar de Bioshock 2, y de vuelta Irrational se va a encargar de Bioshock 3, son juegos que de forma casi, digamos, no hay ningún medio en que no esté de acuerdo que capaz que son de los juegos más importantes de la historia del videojuego, como habíamos dicho, por cómo se cuenta la historia, etcétera. Entonces, es como una realidad que muestra lo volátil que es el mercado de los videojuegos y por qué es tan peligrosa esta industria para los propios desarrolladores y para la gente que vive de esto, porque un estudio como Irrational Games, que no solo crearon Bioshock, sino que crearon System Shock y sacaron el System Shock 2, otro de los juegos que se le dicen
como que sin algo, no me sale el nombre del género. Como, son juegos como son los Deus Ex, este tipo de juego, los Thief también, que tienen como una simulación muy importante del mundo, etcétera. Bueno, System Shock, un absoluto referente también del género y uno de los juegos más importantes de la historia también. Es decir, son de esos juegos que capaz que no son tan conocidos, pero son la base de muchas otras cosas. El mismo estudio que creó las maravillas del videojuego cerró. Después de sacar BioShock 3, que fue laureado por todo el mundo y es un broche de oro para la saga inicial. Y en ese interín, entre que terminan BioShock 1, Levine quiere hacer un XCOM porque se había copado. Tomaron parte de un proyecto que tenía 2K Australia sobre un XCOM en tercera persona. XCOM son unos juegos de Alien estratégicos muy viejos que fueron muy famosos en su tiempo. Levine quería reinterpretarlo en un juego en tercera persona de tiro y se copó con eso. Entonces BioShock quedó huérfano y 2K Marine, que es una otra subsidiaria en Estados Unidos de 2K, dijo: nosotros nos hacemos cargo, denos la posta. BioShock 2, otro tremendo juegazo, medio continuista, continuando sobre lo que se hizo con el 1, pero otro juegazo más. Otro estudio que se cierra. Son cosas que solamente pasan en la industria de los videojuegos, digamos. Es como, no sé, como que le cerraran el estudio a James Cameron después de haber hecho Titanic. Una cosa así, es decir, después de Jurassic Park, o que, no sé, hayan cerrado Lucasfilm después de Star Wars, la sexta película, no sé. Claro. Cosas que son... O el ejemplo de, ¿cómo es? De la Liga de la Justicia con el Zack Snyder. Vino el que hizo Los Vengadores y lo tomó Claro. él. La cosa está en que Levine termina BioShock 3, termina BioShock 1, un juego totalmente maravilloso, todos los premios, todas las ventas, 2K súper contento y 2K dice: mira, nosotros queremos sacar BioShock de acá hasta que se muera la tía de Levine. Levine estaba medio podrido, es una persona, como decía Aplex, muy volátil, es una persona muy frontal, muy buen creativo, pero no tan buen director. Era de raspar mucho con su gente y de querer cambiar las cosas a cada rato. Como saben, los videojuegos tienen el tema de la parte técnica. La jugabilidad hay que programarla. Hay gente que se tiene que sentar a hacer maquetas de si algo es divertido, si funciona. No es que podés inventar cosas por inventar nomás. No todos los juegos pueden ser GTA, digamos, que puedes hacer todo. A veces hay que acompañar una narrativa, etcétera. Entonces Levine era una persona que estaba a cada rato que esto, que lo otro, que qué bueno estaría hacer esto, que hacer esto otro. Muy frontal, muy intenso. Termina BioShock 1, súper espectacular. Quiere mover un poco la bocha de su estudio Rational. Se meten con BioShock, se meten con XCOM, perdón. Agarra los camarín, sale BioShock 2. Y en el que sale BioShock 2, Levine siente esa sensación de como que le robaron a su bebé y alguien más lo hizo brillar, como demostrando que no se precisa tener a Levine para sacar un excelente juego, por más de que ellos se basan en su fundamento y son muy respetuosos con la obra de Levine. Sale Levine, se le pira la cabeza y dice: no, vamos, otra vez Rational toma BioShock, y 2K no le va a decir que no. Sacan BioShock 3, otro bombazo más, pero muy problemático, un desarrollo que fue salvaje para su gente y todo un crunch salvaje, muchos rediseños del juego, problemas legales. Y al Levine se le pira la chapita y dice: mirá, de ahora lo próximo que quiero hacer es armar un estudio nuevo con algunos de Irrational que me interesan y me voy. Es decir, arranco un estudio nuevo. ¿Y qué dijo 2K? Bueno, si no está Levine, Irrational no tiene por qué existir. Y lo desarmaron. Es decir, pensar que un estudio de 200, 300 personas como tenían en ese momento, porque pasó que obviamente un juego de ese nivel y de esa riqueza artística, no es que solo Levine era un capo. Ahí hasta el que hacía la última pincelada en las texturas era un referente en su campo, ¿no? Pero bueno, 2K desarmó todo, se acabó Irrational, los redistribuyeron un poco ahí, pero no se volvió a armar un megagrupo como este. Y le tocó el mismo destino a 2K Marine. 2K Marine lo clavaron con el XCOM, que no lo querían hacer. Ellos querían hacer un juego que se llamaba Reinhardt, que era un
juego tipo que iba a tener mucha interacción social y iba a ser toda una cosa como entrelazada y entrecruzada entre la experiencia de varios jugadores al mismo tiempo. Y lo que le dijo 2K fue, bueno, mira, ustedes terminen el XCOM que quedó tirado y nosotros le dejamos hacer el juego que se les cante. La cosa está en que los pusieron a trabajar con el estudio que ya se estaba haciendo cargo del XCOM, que era el estudio de 2K australiano. Pusieron a trabajar un estudio yankee y un estudio australiano, que tienen 12 horas de diferencia. Así que, vos imagínate, mientras uno estaba en la oficina a las 2 de la mañana, mientras uno estaba en la oficina, los otros eran las 2 de la mañana. Una locura, un caos total. El XCOM ese fue una porquería, se llama XCOM Declassified, es una bosta. Cada persona que entrevistó Schneider para hacer Press Reset, que es de donde estoy sacando la información, lo recomiendo mucho el libro, prácticamente todo el mundo le dijo, la verdad fue la peor experiencia que tuve en mi vida, nadie del estudio quería hacer este juego, nadie, nos obligaron a hacerlo, y todavía el juego no vendió una mierda, Pikachu sorprendido, y lo cerraron, dijeron, ustedes no funcionan en esta nueva era del videojuego, también se hablaba fue en esa época que se hablaba de que se iban a acabar los juegos de single player y que todo iba a ser free to play. Increíblemente, dos de los grandes estudios que tuvo la industria, abajo del mismo sombrero de 2K, porque parece que de ahí salían magos de abajo de la mesa, los dos estudios se cerraron. Y Levine hace como 6 años que abrió el estudio ese y no ha mostrado una foto, no ha mostrado un paint de qué carajo están haciendo, porque no se sabe qué están haciendo. Nadie sabe. Así que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Los genios estos artísticos. Creo que Kojima, por ejemplo, se dio cuenta de que es demasiado volado y tenía que estar como un poco al costado de las cosas. Él tira las ideas, pero el loco como que deja hacer. Levine es muy, muy frontal, muy, no se puede negar que es un genio. Pero bueno, y 2K, bueno, sus decisiones estarán bien o mal. Como se iba Levine, lo cerraron a la bosta a Irrational, increíblemente alguien que era tipo el juego fue un éxito, en Metacritic tenía 95 creo, y al mes cerraron Irrational, era tipo Pikachu sorprendido, no, ahí no es el caso, pero... Y después se le ligó 2K Marín, pero eso ya fue otra cosa. Así que como resumen, creo que está bueno si arrancar como diciendo la historia de BioShock es trágica en su desarrollo y en su juego también es trágica. Sí, más o menos lo que habías comentado es eso, los juegos que Irrational había trabajado, bueno, sobre todo el hecho porque cuando le entregaron BioShock a 2K Marine, ellos no querían continuar la historia que había presentado, porque en realidad la historia se cierra, no quiero decir spoiler porque no, pero la historia de BioShock 1 se cierra en el mismo BioShock 1. O sea, no es algo que te da para un BioShock 2. Pero entonces el universo que crea Ken Levine es tan grande que podía sacar algo de otro lado. Hay un libro que explica, que te da detalles, se llama Rapture, tal cual, Rapture. Tiene otro, no me acuerdo el título completo, pero el libro te habla de cómo vivían los ciudadanos en Rapture. Y ahora vamos a explicar qué es Rapture. Pero 2K Marine decía, bueno, y tenemos todo, porque tenemos todos los datos del juego, pero ¿qué hacemos con él? Y entonces intentaron buscarle otro era como un spin-off del juego sin ser un spin-off. Era más o menos lo que querían llegar 2K Marine. Pasamos a Rapture. Rapture era una ciudad bajo el agua, algo como nosotros lo queremos llamar una utopía medio extraña que se le había ocurrido a un loco, que hablaremos después de él. Pero su idea era llevar todo, como crear una ciudad sin leyes. No quiero ejemplificar tanto, pero era crear una ciudad en la que tú dependías de ti mismo y donde no tuvieras bajo el yugo de nadie. Entonces el loco que hablamos de él, se fue a la mitad del Atlántico en 1943, si no estoy mal. O sea que, sí, 1943, sí. Se fue a la mitad del Atlántico y empezó a construir eso que ven en el fondo.
Eso es más o menos un boceto de lo que quería él o lo que fue la Rapture en ese tiempo. Y, Ujú. y entiendan de que esto, o sea, era una ciudad y había animales, había marinos, había animales marinos pasando por al lado. Yo la verdad me ponía a pensar qué había pensado Ken Levine en cómo explicar el hecho de cómo ibas a ir construyendo la ciudad. Porque cómo mueves tantas toneladas de concreto, de todas las cosas que necesitas para construir una ciudad, cómo las mueves a debajo del agua y cómo las personas que tienen que construirla, las construyen todos los edificios. Y si uno entra a Rapture, cuando tú entras por primera vez, ves que todo es súper gigantesco, que hay un montón de lugares, cosas por todos lados, aunque algunas no puedes entrar, pero te das cuenta como sientes esa inmersión de una ciudad gigante y al principio de pronto no te lo piensas porque estás concentrado en que lo que vas a jugar, pero cuando ya te lo has pasado 2 o 3 veces te empiezas a pensar cómo hizo Ryan para poder llegar a esto aquí. Eh, y pasamos a lo que yo le llamo la idea de Ryan, que es un lugar de libre, un lugar donde no hay dioses, no hay reyes, solo el hombre. Eso es lo primero que te encuentras al llegar a Rapture. Esto no es spoiler porque cada vez que tú empiezas el juego esto es lo primero que ves. O sea que tampoco quiero decir mucho, ejemplificar mucho cosa de qué pasó porque es explícito en lo que se juega. Pero la idea de él era, él quería huir del capitalismo, él quería huir del socialismo, él quería huir de la iglesia, él quería buscar una ciudad o un lugar donde todo es privado. Si tú quieres algo, págalo por él. Y si tú tienes el dinero es porque trabajaste por él. Entonces todo era como... Y era algo que funcionó al principio. El Rapture se ve en el Bioshock Infinite, en el DLC, se ve como Rapture en realidad funcionaba y había la gente disfrutaba y cada uno tenía su trabajo, los camareros, todo funcionaba hasta que llegó la trágica o el trágico momento del 31 de diciembre de 1958, o más bien hay que ver, la noche vieja sería, en la noche vieja del Nochevieja. 58, donde todo Rapture se fue a la mierda, perdón la expresión. Sí, sí. Pero pasaron cosas, pasó un ataque, habían problemas entre los civiles que vivían dentro de Rapture, no estaban de acuerdo cómo Ryan había llevado las cosas, principalmente porque él decía eh, que había una libertad, que todo el mundo era libre dentro de Rapture, pero entonces te confiscaban las Biblias, por ejemplo, se usaban de contrabando, pero él tenía control acerca de qué era lo que entraba y qué era lo que salía de Rapture. Entonces ya ahí tú perdías esa libertad, que era lo que él te estaba intentando dar. Eh, También el hecho de que el contrabando y la... Ay, ahora se me olvida el nombre. Las maneras en las que podías salir, porque tú entrabas a Rapture, a la ciudad, y tú no podías salir. Sin el permiso de Ryan, tú no podías salir. Entonces, tampoco tenía como que tú podías irte a otro lado, ver o estar un rato, disfrutar otro país y después volver a Rapture como si nada. No había esa forma. Entonces, siempre como que no congeniaba con lo que estaba predispuesto para él. O sea, que es lo que quería él. ¿O no? No, que claro, que yo lo que quería preguntar, claro, que la idea base de él de cómo construyó la ciudad, digamos, al ser algo libre, digamos, que contradecía todo después cuando los propios ciudadanos querían usar esa libertad. Como que llegó a un punto que ya dijeron, al final no somos libres, ¿no? Entonces allá comenzó todo. Es que todo salió como por inconformidad de la gente. Era como, ok, me estás diciendo que sí voy a estar libre, pero entonces me estás dejando como que no. Y eso fue pensado por él, porque para él todo esto es una utopía, era algo que no era posible. Y él intentó plasmar todo eso que no era posible, intentar plasmarlo y todo lo que invirtió y todo lo que hizo para construir Rapture
pero al final se dio cuenta de que él no podía controlar eso. Entonces eso fue lo que terminó haciendo de que este año, en preciso momento, el 31 de diciembre del 58, Rapture literalmente se desmoronara. Entonces, para que me quede claro, que yo estoy siguiendo el juego, no lo jugué, lo estoy siguiendo por ahora. El 31 de diciembre de 1958, o sea, en la noche vieja, como que dice, lo que pasa en Rapture es como una especie de rebelión, ¿no? Ujú. Ah, exacto. Una especie de rebelión del pueblo contra Ryan. O contra Del su pueblo. ideal, capaz, ¿o no? Del pueblo no tanto, era más de un cierto grupo de personas que no estaban de acuerdo cómo estaba mejorando, cómo estaba Ah. controlando las cosas. Entonces él empezaba, cuando pasó esto, él ya sabía que era algo que estaba previsto a pasar. Y yo creo que Ryan igual él queda encerrado en una habitación en la que nadie podía entrar, solo podía entrar alguien que tuviera su mismo código genético. O sea que la única forma de abrir la puerta de Ryan era que él abriera. Nadie más, ok. Otra cosa que está muy interesante, que no solo Ryan habla, sino que me acuerdo mucho también del cirujano, el que operaba, que buscaba una belleza extraña, es que ellos siempre se despegan de la moral. Es como que ellos ven la moral como algo que ata y encadena el progreso, y que al no tener que estar pensar en la moral ni en el conflicto moral de la sociedad, Rapture se iba a desencadenar, ¿no? Se iba a liberar. Es decir, el avance científico, como es no me sale el nombre del fluido que te inyectas para tener los poderes. El Claro. Adam. El Adam. Eso es justamente, el Adam es tan útil y es tan espectacular porque todo lo que se hace en Rapture se hace porque se puede hacer, no si se debe hacer. Nunca está ese cuestionamiento. Y supuestamente eso es lo que los va a liberar para desencadenar la siguiente etapa de la humanidad, ¿no? No, vos ibas a hablar de cirujano si no me callo la boca. No, tranquilo, habla. No lo tengo. Hay un cirujano que dice, estoy cansado el juego te lo van contando todo es muy interesante cómo te cuenta la historia, porque vos vas encontrando cintas de audio, vas leyendo papeles, nunca hay alguien en una radio diciéndote, sí, porque en esta parte Ryan Reigns, no, es tipo, vos mirás un video de un proyector en una pared o encontrás un mensaje en la radio que te cuenta algo, todo muy orgánico. Y las grabaciones del cirujano dice que estaba re aburrido de acomodar una nariz por aquí, una ceja por allá, que él dice que la gente es muy básica y que él quiere buscar bellezas de otras formas. Entonces, tipo, no sé, empieza a hablar de que ¿por qué no puede ser lindo tener tres brazos o tres ojos, o que la gente deje de ser simétrica o que sea absurdamente simétrica? Entonces empieza a experimentar con las mujeres, las empieza a cortar por todos lados, les empieza a agregar brazos, les arranca la piel, tipo, todo se empieza a volver salvaje, ¿no? Porque te muestra el juego que una civilización avanzada, cuando le sacas las herramientas que te da la moral, que te ayudan a mantener una sociedad estable, se va toda la costa. Y cada uno empieza a pensar en sí mismo y se cagan todo y ta. Claro. Justo Ryan es un ejemplo de eso, como decís, es decir, empieza a hacer el capitalismo que a Ryan le sirve, no un capitalismo verdaderamente libre. Tipo, vos sos libre mientras estés acá adentro. Sos libre acá dentro de estas paredes. Afuera vas a traer el mal del mundo de moral, digamos. Y en el juego te presentan prácticamente los bosses siempre son como personajes principales o personajes importantes dentro del mundo de Rapture. Uno era el doctor, el cirujano, ahora no me acuerdo el nombre. Otro, por ejemplo, la que te encuentras a la doctora Tenenbaum, que es la encargada de a las niñas de Rapture cuando se dieron. Voy a explicar primero qué es el Adam, para que la gente lo entienda. El Adam se supone que era una especie de líquido que se encontraba en unas babosas marinas en el medio del Atlántico que permitían a la gente reescribir el código genético. Entonces, al momento de tú reescribir tu código genético, podías como que darte poderes. Entonces usaban el doctor Suchong, es un chino que se trajo Ryan a Rapture para que experimentara con estas babosas que supongo, no estoy seguro completamente si estas babosas las encontraron por primera vez
al inicio de la construcción de Rapture, pero creo que lo leí por algún lado. Y después querían buscar más y buscar más y buscar más babosa y buscar más babosa, pero entonces no era la mejor manera de producir el Adam. Entonces empezaron a hacer experimentos y llegaron a un punto en el que usaban a niñas. Entonces les inyectaban este Adam a las niñas y las niñas eran tanto como portadoras como hacían que el proceso de duplicación del Adam fuera más rápido. Entonces las niñas estaban súper cargadas de Adam. Entonces recolectaban el Adam que había por la gente tirada por el suelo. Cuando se morían, se les llevaban a las niñas, les sacaban el Adam de adentro y las niñas tenían el Adam en su cuerpo y tras de eso tenían, o sea, lo duplicaban, hacían mucho más Adam. Entonces Claro. la gente con este hecho de querer cada vez tener más y más y más, porque se veía que cuando tú llegas por primera vez a Rapture, llegas y miras a uno se llaman Splicer, los enemigos, y lo ves con todas las caras deformadas, porque la adicción que te daba este líquido te volvía loco y te volvía con ganas de más y más y más y más. Y la única forma de poder tener más y más y más eran con estas niñas. Entonces, Tenenbaum, junto con el Dr. Suchong, que son dos personajes principales en la historia, ellos buscan la manera de de poder proteger a estas niñas. Y ahí es cuando crean a los Big Daddies. Los Big Daddies es como una unión entre un padre y una hija. Y lo que buscaba era proteger a esas niñas. Este es el que está dentro de la carátula del juego. Este bicho gigante, que ahí está la niña al lado. Mira que siempre está, el Big Daddy siempre va acompañada con su Little Sister, que es la que se llama, como pequeña hermana. Entonces el Big Daddy y la pequeña hermana. Entonces siempre había como esa unión entre ellos dos y si eso no ocurría, la sociedad iba a estar abusando de estas niñas. La genialidad artística del Big Daddy, aparte, el hecho de que empezás a escuchar siempre de lejos la respiración, esa tipo Darth Vader que tienen, y cuando ves la semejante mole de metal caminar con los focos brillando y el gancho, ese torno que tienen en el brazo y va como tac, tac, van caminando, se siente todo el peso del bicho que es, no, es espectacular. El diseño de Big Daddy es espectacular. Y ahí, bueno, ahora que veamos los gameplays más adelante, te vas a dar cuenta cuáles eran como los primeros diseños del Big Daddy. Era como un poco más como el de la derecha, como el de BioShock 2. Sí. Ese fue el primer Big Daddy, este Ujú. fue el primer Big Daddy, le llamaron el Delta. Y este ya era el Beta o el Alpha, algo así. Entonces ya este fue el que quedó en Rapture. Este fue el que quedó en Rapture para proteger a las niñas. Ajá. Bueno, como no quiero meterme mucho más en la historia de Rapture, quiero hablar un poco más del Infinite, aunque después vamos a hablar un poco porque hay una conexión entre lo que pasa en el Infinite y lo que pasa en Rapture. Y el Infinite, que para mí de los tres es la obra maestra, por la relación y el cariño que te llegas a conectar con los personajes, tiene un trasfondo un poco, o más bien un trasfondo, no, un contexto un poco extraño, porque fue antes de Rapture. El juego se basa en Estados Unidos en 1912. Quiere decir que acaba de acabar la guerra civil estadounidense. Acaba de ganar, bueno, Abraham Lincoln era presidente en ese tiempo. Después, creo que es el presidente que viene después de Abraham Lincoln, pero no me acuerdo muy bien cómo es el nombre. Pero, o sea, es cuando empezó la abolición de la esclavitud. Se empezaron a ver o sea, que los negros ya pudieran tener un poco más de palabra o de voto en las decisiones que parecen en el país. Y había muchos estados que no estaban de acuerdo con eso. Entonces hubo una guerra civil en 1888 en la que se peleaban los estados confederados con la nación. Y Colombia se supone que hacía parte de esos estados confederados y era así como Rapture, era una utopía ultra religiosa, ultra patriótica. Y lo interesante era que era una ciudad que estaba en las nubes. Yo no sé si lo puse aquí, creo que no lo puse.
pero es una ciudad, o sea, era lo contrario a Rapture. Si Rapture era como el infierno, donde todo el mundo podía hacer lo que quisiera, todo era libre, todo, no había moral, no había nada. Colombia era todo lo contrario. Todos estaban pactados por una ley por una ley patriótica. Todos tenían que hacer lo que podemos decir el padre fundador, Comstock, también hablaremos después de él, tenía lo que él dijera, la palabra del profeta. Y lo primero que tú llegas, cuando tú llegas a Colombia, lo primero que ves es una catedral gigante con todo el mundo rezando y tienes que hacer un bautizo para poder entrar a la ciudad. Ya con eso, el jugador ve y dice, oye, pero ¿y esto de qué va? ¿De en qué momento entra un juego religioso o algo así? Pero empieza a dar otro trasfondo y yo quiero hablar acerca de las características de esta ciudad, sobre todo porque en esa época estaba mucho visto el racismo y dentro del juego se ejemplifica demasiado cómo se ve que todo aquel, como en esta parte aquí, esto es importante también, pero no quiero entrar mucho en qué pasa dentro del juego, pero sí cuál es el significado que tiene el hecho de que había una pareja de negro y con una mujer negra con un hombre blanco, y ya se veía como no estaban de acuerdo con eso. Todas las personas de color estaban apartadas de toda la sociedad que vivían. Entonces, eso era como súper normal en esa época y sobre todo en 1912 en Estados Unidos también pasaba mucho. Entonces, tiene como esa relación y como Colombia todavía estaba dentro de Estados Unidos, porque después esta ciudad pasa a pasar por diferentes partes del mundo y empieza a rodar por todos lados. Estas son cosas que en verdad se vivieron y también estuvieron dentro de la vida real. O sea, es un paralelismo que se hace con el juego, con lo que en verdad sucedió. El clasismo, por ejemplo, también, de lo que estábamos hablando, de que los pobres vivían alejados del resto de la sociedad, que si ellos no tenían oportunidades, estaban, el, el- la gente que era obrera estaba en unos horarios de trabajo, o sea, era trabajar y dormir, trabajar y dormir, trabajar y dormir, y hay una parte donde se ve un reloj y se ve work, 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 fun, sleep, pero el fun era una cosita así. O sea, era un espacecito de tiempo que no te daba para nada. Y el resto era dormir, trabajar, trabajar, trabajar. El fun, dormir, y así era la vida diaria del obrero en, en Colombia. Para esto empezaron a salir como siempre, así como pasó en Rapture, que alguien dijo, oye, mira, esto no está funcionando como debe ser, esto no fue lo que Ryan prometió, y es cuando salió el Vox Populi. ¿No, no? No, sí, eso del relojito no está muy apartado de la vida cotidiana, ¿no? Trabajar, dormir, breve descanso, trabajo, dormir. La verdad es que tiene relación y es algo que no se ha cambiado, pero también en la época, con toda la cuestión de cómo está la revolución industrial y toda la industria y las maquinarias que tienes que usar, todo eso se ve dentro del juego, cómo usan maquinarias gigantes y necesitas a alguien que las esté moviendo. Entonces, para todo eso necesitas a alguien que esté dándole, 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 dándole. Entonces, ahí es donde viene el hecho de que tienes que trabajar mucho y tienes muy poco tiempo para hacer lo que tú quieras. Pero bueno, como siempre hay gente que no está de acuerdo con todo esto. Aquí vemos uno de los personajes importantes, que es esta chica, Daisy Fitzroy. Ella fue la voz cantante de toda esta revolución que se vino, que pasó en Colombia, pero sobre todo porque ella trabajaba con este profeta. Ella trabajaba con él, era su sirvienta, porque claro, era una chica de color, no puede, o sea, no puede tener los mismos derechos que Que el los hombre blancos. blanco. Entonces, Ujú. ella trabajaba como sirvienta y pasó un accidente y le echaron la culpa a ella y dijo, bueno, estoy cansada de estar aquí, voy a hacer todo lo posible para que la gente que está sufriendo de verdad salga adelante y fue la artífice de la revolución. Esto también es otra parte que se ve en el juego y es un poco extraña porque es una de las primeras zonas y es súper turbia y sobre todo si conoces el trasfondo. Si no saben qué es el Ku Klux Klan, es una organización súper racista, igual así
lo más parecido a Hitler y su hegemonía blanca que ha podido existir y que existía en Estados Unidos y se fue representada en el juego con estos de acá abajo, la Orden de los Cuervos, que eran los que servían a la esposa del profeta, eran como adoradores de la esposa del profeta y decían que eran como fanáticos de la religión y de que prácticamente la gente de color no pudiera tener ningún derecho. Sí, aparte ahí te dejaba medio como patente el juego de qué lado estaba la gente de Colombia en cuanto a la guerra civil, ¿no? Que claramente eran más amigos de los confederados que de la ¿cómo es? Bueno, de la gente de Lincoln, ay, no me sale el nombre de la otra facción. No, la Unión, se Eh, llamaba la Unión. de la De los Unión. confederados y la Unión. Sí, y lo primero que tú ves es a este que está aquí a la izquierda, que es Sí, el que mató a Lincoln. James Ujú. Walker Booth. Walker, ahí James está. Wilkins Booth, creo que es el nombre, pero es Wilson. Sí. Booth el apellido. Eh, Se ve una estatua gigante de él, cada vez, ¿sabes? Entras y hay una estatua gigante de él y ponen a Lincoln como el diablo, como el malo. Sí, 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 es Entonces buenísimo. que a él lo ponen como un santo y todo lo que... O sea, es bastante interesante todo el trasfondo que tiene porque a veces tú pasas por aquí y es como, pues, bueno, listo, ves lo de los cuervos, atacas a los fanáticos, esto y ya. Pero si te pones a buscar como en todo el lugar y empiezas a explorar las cosas, te das cuenta como que, oye, mira, esto también tiene relación con lo que acaba de pasar en Estados Unidos, que era con la cuestión de la guerra, con la cuestión de la abolición de la esclavitud y todo eso. Entonces, es bastante interesante y la gente que juegue Infinite, eche un vistazo a la cosa de la Orden del Cuervo porque es espectacular. Dentro del juego se mencionan dos hechos históricos que pasaron en América, que uno es la revolución de los boxers, que era que había una gran cantidad de inmigrantes americanos en China. Entonces hubo un momento en el que la dinastía Qing, con Q-U-I-N-G, o Q-I-N-G, dijo, pues nosotros no queremos tener occidentales dentro de nuestro país. Entonces hubo una lucha en la cual se originó entre China y ciertos países del occidente, con Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, todos ellos participaron de este enfrentamiento. Y en el juego se ejemplifica como el personaje principal hace parte, o sea, hizo parte de este suceso y cómo también se usó a Colombia como arma de guerra, porque claro, Colombia era una ciudad que estaba en las nubes y si tú estás en el cielo tienes capacidad de destruir lo que está en la tierra. Si tú tienes armas de fuego ahí arriba, tú te tiras cañones, o sea, lo que sea que tire, misiles o todo lo que quieras, lo tiras desde el cielo. Y no hay nadie, en esa época no habían antiaéreos para poder bajarse una ciudad aérea. Entonces era Claro. algo como que siempre era como complicado pelear contra, pero Estados Unidos no estaba de acuerdo con que Colombia se usara como máquina de guerra. Entonces cuando ellos vuelven de esta batalla, de esta rebelión, de esta guerra que hubieron, Colombia se separa de Estados Unidos y deja de ser como un estado más. Aparte destacar que tanto los dos BioShock son steampunk, claramente steampunk, digamos. Muestran ese tipo de tecnología que es como de esa época, pero que no existía en esa época. Es decir, es todo a vapor, todo a carbón, todo como medio rústico, pero es como sumamente tecnológico para la época, digamos. No. Es decir, son cosas que eran imposibles de ver. Hay una película que hace Will Smith con este otro tipo, que es buenísima, no me acuerdo, la de unos vaqueros, que hay una araña que camina, que es un arma, que es un Ah, tanque araña, algo así. una araña mecánica gigante que empieza a batir. Sí, ¿Cómo, eh? tiene Ay, bien esa estética, digamos. Bien esa estética. Digo, más, el tren, la ciudad de Columbia es bien steampunk, así, todo vapor, todo mucho metal, mucho hierro, mucho cobre, mucha cosa así, bien de la era industrial, pero como con un rendimiento como imposible, digamos, que algo, una ciudad volara, digamos, no. Y claro, como arma de guerra era una cosa totalmente
adelantada en siglos, digamos, en comparación a otros países. Sí. Y o sea, el hecho de que tuvieran estos, porque hay que entender que el punto central del BioShock es estos plásmidos, estos como poderes que tenían ellos. Uno de esos era la electricidad, entonces usaban aquí no se inyectaban como en Rapture venían y se lo clavaban aquí, y ya reescribía el código genético. Aquí te lo tomabas, era una botella, como si tuvieras la botella de agua, la abrías y listo, empezaba a reescribirte el código genético, pero lo interesante era que gastaba 10 veces más de lo que gastaba el ser inyectado. Entonces era como que, bueno, ¿y cómo hicieron para que esto funcionara y que la gente lo usara? Que en el juego no se ve mucho, porque no creo que sea spoiler tampoco, porque tú no ves casi, o sea, hay enemigos contados en los que los ves usando estos poderes, estos plásmidos, pero la gente del común normalmente no lo usaba. Era como, estaba mucho más regulado de lo que estaba en Rapture. Entonces, es como interesante el hecho de que, bueno, o sea, que no todo el mundo está dispuesto, pero sí se promocionaba el hecho de que, porque la primera vez que tú los conoces es en una feria de, de, de los plásmidos. Otro hecho. Dale. Perdón que me colé así medio de la nada, pero para no irnos de acá, que si yo no estoy mal, en Columbine no estaba en ese punto decadente en el mismo lugar que estaba Rapture, ¿no? Si yo no estoy mal, estaba gestándose eso. Cuando vos llegas a Rapture ya se había ido a la sociedad del diablo, digamos. Pero en Columbine estaban cocinando ese declive. Eso pasa en el transcurso del juego. O sea, el hecho de que se destruye la ciudad pasa en el juego. ¿Cómo? No lo voy a decir, pero pasa. Otra de las cosas importantes es la masacre de Wounded Knee. También fue otro hecho histórico estadounidense. Que unos indios que vivían en Dakota del Sur habían como que encontrado unas armas americanas. Dime, Mati, dime, tranquilo. Pregunta. Sí, yo había preguntado por el tema del líquido ese, que estaba, que habíamos dicho que la ciudad acuática se conseguía por unas babosas o algo por el estilo. Ahí en Colombia, ¿cómo se hacían? ¿O cómo las hacían? ¿Las conseguían por lo mismo? Igual, ¿O igual? igual. ¿Pero existía Bueno, ese bicho ahí? ¿O cómo era sí, o la...? sea, todo esto se supone que está englobado en el mismo universo, en el mismo mundo. Entonces, el que es el que controla a toda la gente que trabaja, que en realidad, bueno, no quería spoilearlo, pero es este de aquí, este de aquí. Ese él es el que está encargado de decir, bueno, todos trabajan en la empresa, no sé qué. Él era el que creó estos plásmidos, estos poderes Ajá. tomables, y él usaba dirigibles de Colombia cuando pasaban por las zonas como te dije, Colombia al principio era Estados Unidos, o sea, era una parte de Estados Unidos, estaba en el aire, pero estaba en el territorio americano. Cuando pasa todo esto de la revolución de los Boxers, que pierden ese contacto con Washington, que ya no son amigos porque se usaron con máquina De de guerra, hecho, entonces sale de, de Estados Unidos y empieza a hacer unos recorridos mundiales. Entonces, cuando Colombia pasaba por medio del Atlántico, lo que hacía es que este señor usaba unos dirigibles para bajar hasta el océano y hacía unas expediciones para buscar las babosas. Ah, ok. Después usó una forma diferente a la de las Little Sisters para poder generar más Adam, que es el nombre del líquido, sin que se viera afectada ni tampoco se volvieran adictos Claro. al poder, por decir así. Entonces, pasando otra vez a lo de los indios, en Dakota del Sur hubieron un grupo de indios que, según cuentan la historia, no sé si no es la historia real, pero la historia que se cuenta en el juego era que cuando el personaje llega al grupo donde están los indígenas, se encuentran de que los indios tienen unas armas que son pertenencia de los americanos. Y ellos empiezan a cuestionar y como no hablan inglés,
Entonces, no hay forma de que el indio pudiera responderle al americano acerca de qué es lo cuál era la necesidad que tenían. Y empieza a generar un conflicto y termina en una masacre en la que incendian, matan niños, mujeres. Todo eso se vuelve una locura y se ve cómo esto deja como pequeños trastornos en la mente del protagonista y empieza a decir como que, o sea, son cosas que no debía haber hecho, y eso es lo que después da a otra cosa que no quiero hablar por ahora. Otra cosa este es el personaje principal. Dale, mono, tranquilo. No, sí, ese hecho, no sé por qué, pero se me vino a la película del último samurái. El que siempre cuando hacen el ataque a los indios y el general, viste, el que hace de samurái, queda trastornado. Tiene como eso, así, como ese hecho del pasado y no puede redimirse, así. Bueno, Oh, pasando pero a... Sí, pasando a Pinkerton, era unos detectives privados que estaban en la época. Eran encargados o sea, su trabajo era cuando había una revuelta o una huelga de los trabajadores. Su trabajo era o sea, matar a los que estaban organizando la huelga y tratar de calmar al resto de gente para que no se saliera de control. Y nuestro personaje principal era uno de los detectives. Entonces, aquí se ve el protagonista del BioShock 3. Bonita cara. Sí. Y bueno, vamos a pasar un momento al gameplay. Vamos a ver aquí. Vamos a ver un poco no sé si se escuchará, eso es lo que no estoy seguro, pero no importa. Esto es un poco de las primeras impresiones del BioShock 1. Se escucha. Se escucha, sí. Ponelo bajito, pero se escucha. Ahí va. Esto que vemos aquí es como las primeras impresiones del BioShock 1. Mira que ahora os mostraré cómo era el BioShock 1 cuando salió, pero esto es en 2006 y el juego salió en 2007, ¿no? Un año después. O sea, esto fue como el E3, lo que presentaron en el E3 del 2006. Y ves cómo se ve el Big Daddy con la Little Sister. Esto todo es el Rapture, en el infierno, por decir así. Increíble, yo recuerdo lo primero fue cuando arranca el 1, cae el avión en el agua era increíble, increíble. Tipo, en las bitácoras de desarrollo, tipo, hay dos etapas grandes que tiene el estudio, y es la creación del agua y el Adam, las mecánicas de agua y de Adam, tipo la interacción química entre el rayo, el fuego, los químicos, el agua, los líquidos. Y después también hay tienen todo un análisis enorme de la inteligencia artificial del 3 con la muchacha, con Elizabeth. Que ahí también es tipo, hay toda una parte del estudio dedicada a la inteligencia artificial de la mina. Pero yo me acuerdo, eso de ver el agua era algo increíble. Y era lo más importante del juego, ¿no? El agua era lo que más se veía. La parte principal, digo. Pues si el juego bajo el agua, pues tienen que darte la sensación de que en verdad estás bajo el agua. Y es algo que Ken Levine decía. Cuando caías en el avión y estaba todo ese fuego arriba del agua y veías todos los reflejos de la llama y la luna, era espectacular. Para la época era algo increíble, increíble. Bueno, aquí se ve un poco cómo era el proceso ese de recolección de Adam, de la niña. Y para protegerlas las metían aquí, en estos ductos, que eran como ductos de ventilación. No se sabe si estos ductos llegaban a algún cuarto o alguna cosa. Se sabe que hay uno que llega a donde la doctora Tenenbaum, que era como que la que protegía a estas niñas, era ella. Entonces sé que en esa parte sí hay uno que llega ahí, pero de resto no se sabe dónde conectan todos estos tubos todas estas rejillas de ventilación, que es donde las subían el Big Daddy. Entonces ya ahora vamos a pasar un poco al remaster, y ya aquí ya cambia la cosa. O sea, ya aquí es otro juego totalmente diferente. Vamos un poquito más adelante. Donde le gusta Pelo, que se ve la textura del agua. Qué bien que se ve, vos. No, el mono creo que tenía una pregunta. Dime, mono. Sí, no, una pregunta medio personal era, porque vos en varias ocasiones has dicho que no te gusta el mar.
o el océano. ¿Cómo pudiste jugar un juego que es prácticamente abajo del agua? Vamos a aclararlo, ¿no? Es verdad, Porque él, sin recordar, él dejó de jugar Super Mario de 64. Nintendo, claro, por una anguila. Y ahora está jugando un juego bajo el agua con babosa. Ojo. Bueno, normalmente, o sea, tú no tienes interacción tanto con la fauna marina dentro del juego. El juego a veces te cuenta como un thriller de... O sea, puede ser como un thriller de suspenso con shooter, con poderes. Entonces es una El agua especie de puede no mezcla. estar. ¿Mm? Sí, sí. El agua puede no estar y funcionaría igual. El agua es un plus nomás. Pero Ken Levine y el director de animaciones hicieron énfasis en los comentarios del director de este juego, del BioShock 1, de cómo ellos querían que esto fuera una nave espacial. O sea, que querían volver a hacer System Shock 2, pero dándole otro enfoque. Y una de las ideas random que tiraron ahí en la mitad de la conversación era, oye, ¿y si hacemos algo bajo el agua? Y fue cuando salió, ok, vamos a hacerlo bajo el agua, pero ¿cómo hacemos que le dé la sensación al jugador de que en verdad está bajo el agua? Entonces, por ejemplo, aquí hay una parte donde él va bajando y se ve la fauna, se ve la ciudad, ahí está el Vitaly. Obviamente ya estos gráficos del remaster es diferente a lo que era el BioShock 1, pero igual, o sea, el BioShock 1 se veía muy bien para su época. 2007. Eso quería comentar de que el remaster es uno de esos remaster que son más o menos, ¿no? Tienen mejoran las texturas y alguna cosa más, pero es porque en realidad no lo necesita. Esta es la parte donde en los videojuegos muchas veces se confunde la potencia gráfica, el puro músculo, con el arte del juego. Porque este no intenta ser realista, no es un juego que intenta emular la realidad, es un juego que tiene su propia arte, su propia forma de interpretar el mundo, las texturas, el tipo de dibujo. Es un juego que entiende que es juego y que el arte en los videojuegos no tiene por qué emular la vida real y aún así ser increíble. Este juego se sostiene en el tiempo y vos lo jugás como dice Apex, jugás en el 2006, el 2007 y se ve impresionante, es espectacular. Porque el arte del juego es espectacular. Porque cómo están hechas las texturas, cómo están hechos los personajes, cómo está hecha todo el tema de encontrar cosas tiradas por el piso, las pancartas pegadas en la pared, todas esas cosas que le dan una vida tan impresionante a Rapture, que no necesita ser hiperrealista. Es impresionante como se ve, es impresionante. Y está para Switch, los tres están para Switch en la collection. Más yo estoy jugando ahora el uno en Switch y se ve increíble. Sí, sí. Es eso, es como que la estética y el arte que le habían dado al juego. Y es como todo es oscuro, todo es como. A veces te llega a dar hasta miedo. Bueno, no miedo, pero te Sí. llega a generar como No, suspenso. no. Sí, claro, claro. Eso es Y lo que todo el también le juego con los hace. sonidos. Sí, sí, El sí. helicópterito que dispara ese, que suena como un mosquito casi, es buenísimo. Porque aparte cuando no lo tenés hackeado, te cagás hasta las patas porque te fajan a tiro. Es el arma mítica del Bioshock. Entonces la llave inglesa es. Bueno, listo, no quiero mostrar más de esto porque quiero que lo jueguen, la verdad. Se los recomiendo 100%. No creo que sea muy caro el juego. Así que No, no, aprovechenlo. no, Y no. lo regalaron en Tiene Epic la semana pasada. O sea que si lo cogieron. todavía. Mm. Yo quiero que miren esto. Esto fue un gameplay de demostración que dieron en 2010 de lo que iba a ser. ¿Recuerdan las fechas? A ver si lo puedo buscar por aquí. Sí. 2013 creo que era el De Infinity. 2013 sale el juego, pero Claro. 2010 sale el BioShock 2. Entonces, Sí. miren cómo se ve el juego. Como este era como el prejuego antes de. O sea, ni siquiera estaba saliendo El BioShock 2. 2. Y miren, Sí. vamos a parar un poquito el bug. O sea, estaba saliendo el BioShock 2 y ya estaban lanzando gameplay del Infinity, ¿no? Ujú. Ok. Que después Le demoró van- 3 años más. Que demoró 3 años en salir, 2013. En la mitad de la producción de Dos Camarín fue que se le dio la loca y dijo, no, el próximo BioShock es de nosotros otra vez. Esto implica un poco cómo era Colombia, cómo estaba la ciudad. Todo lo. Es como
es como muy diferente a lo que era Rapture, porque Rapture era como todo oscuro, todo tétrico y un arte específico. Aquí era como todo más, como decía Pelo ahorita, era como todo más brillante, todo más colorido. Y como ven, el patriotismo se veía súper enganchado con toda la religión y sí, eso siempre daba como la sensación de que estás en un lugar totalmente distinto a lo que estabas acostumbrado a ver. El tema de las pancartas y de las cosas que hay en la calle y demás está genial. O sea, le da una vida a la ciudad que es Es que muy te La buena. ciudad está sientes... mucho más viva aparte, hay en pila Sí, de sí. NPC, tipo te cruzas con gente, en el otro no tanto. Es que como el otro tiene una concepción de que la ciudad ya cuando tú llegas está totalmente hecha trizas. Aquí toda, como tú lo dijiste ahorita, aquí todavía falta para que eso pase. Entonces se le da vida el hecho de tener gente ahí dándole. ¿Ves? Mira, está el señor con los cuervos. Hay un montón de pancartas publicitarias de Estados Unidos. Mira, las armas. Hay una parte que me pareció interesante más adelante, a ver si la encuentro. ¿Ves? El hecho de vas acompañado, mira, el uso de los poderes. Y todo esto faltaban 3 años para que el juego saliera. El juego no es que no creo ni es un cuarto de lo que se ve aquí. O sea, es parecido, pero esto, o sea, te terminas sorprendiendo con la cantidad de cosas que tiene el juego. Esto por el Adam, ¿no? Por Y el todo líquido. eso son los poderes que te dan con el Adam, sí. Ok. Esto, No, y mira, aparte tiene eso de que tiene mucha interacción con tipo, si vos tiras un rayo en el agua se electrocuta, ponele. Si hay combustible y tira fuego, eso se esparce, ponele. Y se le pega a los personajes y salen prendido fuego, ponele. Hay otros que son de control mental también. mira, lo primero que llegas cuando subes a la ciudad es esto. Ves el Pero mira cómo agua. se ve esa agua, mira cómo se ve esa agua, papá. Esto es 2013, o sea que hace 9 años que salió este juego. Y es un Un espectacular abuso. como se ve. Es un abuso. El manejo de la luz dinámica y los reflejos, no, no, no. Un total abuso. Esta parte también me gusta mucho cuando entras a la pisma bautismal, por decir así. Que se ve así, mira, es- tú ves esto la primera vez y te quedas como que, ¿what? ¿Qué es esto? ¿Yo qué estoy jugando? Y no Y ahora puedes... además de... Cuando y- sale a la ciudad ahora y tipo te deslumbra la luz. No, no, es... El como único no que puedes entrar a tiene. la ciudad. El único que tiene remaster es el Infinity. El 1, el Bioshock 1. El 2 Los también. El 2 tres. también. ¿El Infinity los trae? El También, Infinite no también, tiene un también. remaster, lo que tiene es como una actualización gráfica, pero no considera ser un remaster porque es el mismo juego. La colección incluye los dos primeros y el 3. Pero la colección es como los dos primeros y el 3 lo agregaron, digamos. Pero la colección también tiene el remaster del 1 y del 2. Y viene con los DLC del Infinite. Vamos a Ah, mostrar pero la parte del pelo donde se ve. los remasters sigue manteniendo la misma historia, ¿no? Sí, 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 sí. todo igual, todo igual. Solo Todo mejora. igual. Esto es lo que dice Pelo, de que te despiertas en la ciudad y como que te carcome la luz encima. Y ahí se ven los padres fundadores. Bueno, esto es muy Mirá los americano. reflejos del agua. Mirá los reflejos del agua. Esto era 2013. No, no, no. Yo me acuerdo de haberlo jugado en el Xbox 360. La primera vez que lo jugué fue Mirá espectacular. la luz volumétrica. Toda la luz volumétrica. Tipo, hay gases de luz y todo. No, no, no. Estaban en otro nivel. Y cuando baja cuando ya sale cuando abre la puerta, también es mítico. Que se ve toda la ciudad prácticamente. Es como la parte donde bajas en la Vitacámara, ahorita que vimos que bajábamos en la Batisfera, perdón. Que bajábamos y entrábamos a la ciudad. Es como el mismo inicio, que Levin dijo, vamos a hacer lo mismo, pero a lo contrario. En vez de bajar, vamos a hacer que A suba. subir. Sí, es buenísimo. Y te explica cómo te ejemplifica la ciudad, cómo se maneja. Y que muchos dirán, bueno, ¿y cómo carajo esa ciudad vuela? Pues, eso es otro tema interesante que hablar. Vamos a, Dale, vamos a, déjame vamos soñar a, un poquito. Déjame vamos soñar a, un poquito. vamos a pasar un poco ahora. Y ahora es donde vienen los spoilers. Que bueno, si la gente que no lo ha jugado. Qué bueno que estaba el gancho que habían puesto en el 3. uh, Espectacular. Eso era Espectacular. otra cosa que yo había puesto y era la verticalidad del juego
que es la verticalidad que te daba el gancho, que te daba opciones de colgarte a otros lugares, de moverte, de matarlos desde que estaba dentro del gancho. Entonces siempre era bueno. No Sí, sí, sé ya era espectacular, ahora se vuelve una salvajada, sí. Yo no sé si quieren, podemos dejarlo aquí para no spoilear a la gente y terminar diciendo bueno, nuestra opinión. O si gustan, puedo pasar rapidito por las cosas que me parecían interesantes del juego. Porque también me gustaría que los que no lo han jugado experimentaran el hecho de vivir esta experiencia. Sobre todo les recomiendo el Infinite, que es espectacular cómo se ve. Es un poco más colorido y más vivo que el uno y el 2, pero igual son buenos juegos los tres. Entonces no sé qué opina Pelo. Sí, yo antes de... Pueden jugar el 3 sin jugar los otros aparte, ¿eh? No deberían jugar el 2 sin jugar el uno, pero lo pueden hacer también porque más o menos... Al principio creo que hasta tiene un resumen, tipo que te cuenta rapidito la historia del uno. Pero el Infinite lo pueden jugar sin haber jugado nunca BioShock y les va a cerrar de contra bien. Al final van a tener un par de baches y en el DLC no le vale la pena tocarlos sin jugar los primeros. Pero si quieren arrancar por el Infinite. Pero sí me parece muy importante el aclarar por qué BioShock es BioShock y no, por qué fue lo que fue en su momento. Y es que en el contexto histórico donde sale BioShock, estamos hablando de la época dorada de los Call of Duty y de los Gears of War, el típico juego de cobertura donde el macaco se esconde atrás de una pared y dispara por arriba de la pared y se vuelve a esconder. Juegos lentos, pasilleros, donde vos caminabas recto por un mundo y ibas matando a los bichos que se te paraban delante de la jeta. Muchos le decían shooter de Diana, digamos. Parecía un bicho, lo mataba, me escondía, lo mataba. En BioShock revolucionaron el hecho de poder integrar lo que es un RPG con un shooter de una forma bastante liviana para la gente de consumir. No es difícil de entender. Los recursos son muy poquititos. Vos tenés el Adam, que son unos puntos que. No me acuerdo cómo se llaman los puntos que usás para desbloquear nuevas cosas, comprar Sí, cosas con así Adam y se eso. llama los puntos de Adam se llama. Tal Ah, cual. con eso vos desbloqueas lugares para comprar plásmidos y después comprar los plásmidos en unas maquinitas que te lo inyectan y te cambia el poder. Podés tener dos y después puedes poner más poder al mismo tiempo. Pero es sencillito. Tenés arma en una mano, plásmido en la otra. Pero tenía todo ese juego de prendo fuego el combustible, electrocuto el agua, electrocuto un macaco. Tenías poderes psíquicos que podías controlar a los Big Daddy, por ejemplo, o a enemigos y que se ataquen entre ellos. Pero todo era fácil de entender. Esto en la parte de gameplay. Es un shooter súper dinámico, súper rápido, ágil, donde vos estás a los tiros cara a cara con los bichos. Tenés salud, no es el típico juego que te pegan, te escondes, te curás y seguís disparando, que se te empieza a poner la pantalla roja y después recuperas la vida con el Call of Duty. No, no, acá vos tenías barrita de vida, tenías que consumir botiquines, el Adam se te gastaba, tenías que enchufarte la mana del juego. Así que reestructura los shooters y es un juego que es desafiante a su medida, pero tiene una intensidad importante, que aparte mezcla eso, el tener poder, el gestionar tu macaco. Eso desde el punto de vista del gameplay. Al lado de Call of Duty esto pega como un viraje y como que replantea lo que puede ser un shooter. Y lo segundo es cómo cuenta la historia. Eso es lo más importante del juego. Yo creo que, por ejemplo, hay tanta gente copada como Apex con la historia porque vos sentís que la historia la descubriste vos. Vos sentiste que vos te volviste parte de ese mundo porque no hay alguien contándote, ah, sí, porque Ryan hace 30 años hizo esto y a cada rato tipo me dio tu video, bla, 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 bla. No, no, no. Vos vas caminando y te dice, mira, vos tenés que llegar a tal parte, que te lo dijo alguien por un comunicador. Y mientras vos vas caminando encontraste una cinta de audio, la escuchaste, que no te hace parar el juego mientras escuchas la cinta. Vos seguís jugando y hay alguien que te está hablando y contándote algo. En una viste un proyector, lo prendiste, pum, puso un videito, proyectaba en la pared, y vos mientras tanto lees lo de la pared y te muestran que así que la modelaron, que así hicimos esto. Después, capaz que aparece un NPC y por un intercomunicador te habla y te dice algo. Todo el juego es orgánico, todo es que yo siento que llegué a eso, no me lo metieron en la boca así, me dijeron, mira, así se juega, así se hace esto. Te puede pasar que te salteaste cosas y que no viste, por ejemplo, vos tiraste un par de detalles de cómo conseguían el AM, eso de los dirigibles para juntar las babosas y eso. Yo no lo sabía eso, ni idea tenía. Y no sé si estaba en el juego, capaz que lo leíste afuera. Según en el DLC. Es que por eso no Ah, lo sé. pero a mí me gusta eso de. Me encanta eso de los juegos de decir, vos.
Me alegro que el desarrollador tenga tanta valentía de crear cosas que capaz que nadie ve, que tipo que estuvieron ahí y si no prestaste atención, tipo vos fuiste a los tiros, podés jugar a los tiros y es re divertido. Pero es tan orgánica la historia, se hace tan tuyo, te sentís tan adentro del personaje y no es algo que te satura, es algo que va de a poquito, nunca tenés que leer ni chorros de texto ni nada, todo te llega por audio y por video, nunca vas a tener que sentarte a leer y scrollear en una cosa con páginas, no, todo va mientras vos jugás. Vos estás al medio de los tiros mientras te están contando la historia de algo, es todo dinámico, todo el juego fluye. Tiene una narrativa que es súper enredada, es todo súper volado, pero es todo como, ay, a cada rato está, ahora entiendo esto, así que eso es así. Después el juego se enreda y mete unas cosas re voladas, pero Es Ken Levine estaba medio loco cuando hizo yo no sé si se había fumado algo cuando sí, hizo el sí, sí. Infinite, porque de verdad, o sea, te digo que lo Estaba saliendo jueguen. Lost. Eso pasó para mí. Yo sí creo, porque de verdad, jueguenlo, el Infinite, jueguen el uno también, el 2 lo recomiendo menos que los otros dos, porque no es como medio, algunos dicen que ni siquiera es canon, pero bueno, igual es un buen juego, pero el Infinite llega a romperte la cabeza cuando lo juegas por primera vez, dices como que, que esto era esto. Y te sorprende, y como dijo Pelo, siempre hay como cositas que te dicen que esto significa lo otro, sin que tú le estés preguntando o sin que tú tengas que investigarlo, te lo ponen ahí, que a veces si no te das cuenta de esos detallitos, pierdes como el hilo que lleva, que te está intentando contar la historia, y sobre todo, por ejemplo, la mayoría de cosas que pasan en Rapture las explican en el DLC del Infinite, que acerca de, por ejemplo, lo de las babosas, lo de que lo del personaje principal del Infinite, todo eso te lo explican, cómo ocurrió todo el proceso de que cómo era Rapture cuando era una ciudad entera que en realidad servía para algo, y cómo ocurrió el hecho de que de repente se volvió todo un desastre. Todo eso te lo explica el juego, pero tienes que estar como que atento a esos detallitos que te ponen. Ya, y tienes que jugarlo, claro está, pero es impresionante el juego. ¿O no? No, sí, yo digo, no lo he jugado, lo tengo reclamado ahí, lo tengo ya para descargar y jugarlo, pero por la explicación de Apple, lo que más me maravilla es la historia de cómo el creador pudo conectar, digamos, tanto el 1 con el 3, pero a la vez no tiene nada que ver, o sea, como por la forma en que, como vos me lo explicás, el único es digamos, el líquido que utilizan, que extraen de las babosas, pero a la vez tampoco no se conecta. Quiere decir que uno manda dirigible a una expedición y el otro directamente las tiene, ¿no? Y las extraen y las hacen. Entonces, o sea, no me puedo imaginar el creador que hizo la historia, digamos, cómo se le ocurrió, porque normalmente lo que uno busca es, para mí, ¿no? Diría buscar tipo una ciudad sin ley, como fue el 1, y después una ciudad perfecta en el cielo, pero generalmente lo meterían todo en un paquete, ¿no? Digamos, así a 1, 2, 3, pero la verdad que me dejó bien deschavado, digamos, la historia. Y porque No, yo no quise Levine tocar. no. Dilo, pero. No, que Levine no, en un principio no. Ellos no querían que BioShock continuara. El concepto original de BioShock era un solo juego. Y 2K fue tanto el éxito que dijeron, no, esto. Hablaron hasta de hacer los anuales, que no caminó eso. El último intenta como intentar conectar todo, por eso. Por eso pasa eso de que es muy volado la cosa y tienen cosas en común, pero son distintas. Y es porque en realidad eso fue medio. Ahí fueron haciendo las vías mientras iban arriba del tren, digamos. Fue un poco eso también. Pero igual, precisás tipo algo medio... O sea, tenés que cranearlo bien para no arruinar el juego, porque normalmente siempre Genio. Sin duda. vos querés armar un tree por conectar algo y arruinaste todo el No. juego. Es demasiado rico el universo que crearon, demasiado atractivo y simple en su medida, porque la historia es simple, la entiende cualquiera, es una historia de codicia, avaricia humana, pero después le ponen unas cosas místicas, pero justamente el recurso místico que usa da lugar para muchas cosas. Usa un recurso que es inagotable, entonces...